Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Como bien lo decía don Alan, los temas, y ustedes los han visto a lo largo de las presentaciones, van coincidiendo. Vamos hablando de innovación, vamos hablando de cultura, vamos hablando de transformación, vamos hablando de procesos, todo relacionado con temas de calidad. Y la calidad transversaliza y debe transversalizar todo lo que hacemos. Lo habrán visto ustedes también en los tiempos recientes, el tema de transformación digital ha empezado a copar parte del debate, el diálogo universitario y se convierte en un espacio importante de discusión. En esta tarde lo que queremos es pues introducir un poco, como bien lo decía Alan, esta unidad gestora de procesos de transformación digital que la universidad ha creado y vamos a tratar de darle un enfoque más partiendo del por qué hacia el cómo y hacia el qué finalmente. No empezar explicándoles qué es Nexo TD, sino empezar explicando por qué nace y por qué se crea Nexo TD. Ok, para continuar con esta idea, quisiéramos basarnos también en cuáles son las bases que tenemos en nuestra universidad y una de ellas, la más importante, es el Estatuto Orgánico, el cual recupera en su preámbulo una cita del presbítero Benjamín Núñez que dice algo tan profundo y hermoso como exigente para lo que debemos hacer dentro de la universidad. Y es que esta cita nos recuerda que la universidad, siendo universidad necesaria, es un ente vivo que responde a las necesidades de desarrollo del pueblo que vive con y por el ser humano. Además, también tenemos otro de nuestros cofundadores, que es Omar Dengo, quien nos dice que una civilización nueva necesita un hombre nuevo y una escuela nueva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos de estar atentos y en busca del cambio para poder responder a esa transformación. Estos pensamientos de nuestros fundadores siguen siendo vigentes y cada vez nos dan una guía más clara de hacia dónde debería ir la universidad. Se convierten, perdón, en una especie de brújula que debe guiar nuestro camino hacia las acciones que debemos de desarrollar en la universidad en adelante. El llamado entonces es a no quedarnos en el pasado, es a evolucionar para que la universidad necesaria siga siendo necesaria, pero en los nuevos contextos en los cuales estamos viviendo actualmente. ¿Y cómo son esos nuevos contextos? Son contextos en los cuales la transformación es constante y necesaria. Por lo tanto, la universidad no se define en este momento por todo lo que nos constituye, los edificios, los títulos, las carreras que tenemos, sino que también debemos guiarnos por esa base que tenemos desde nuestros fundadores, que nos llama a servir al país, a llevar oportunidades de construcción, de conocimiento a los lugares que más lo necesitan. Y eso una vez más nos lleva a la transformación. Tenemos que ser conscientes que el conocimiento actualmente funciona distinto. Ya no ocurre del mismo modo que ocurría cuando la universidad se fundó. Y a ese llamado es al que nosotros debemos de responder a través de la resolución de los retos que nos estamos planteando. El desarrollo científico ya no es el mismo. El horizonte ha cambiado y el país y el mundo son diferentes. Tenemos que entender que ahorita, actualmente, eh, vivimos en un contexto vertiginoso, el cual está lleno de plataformas, de datos, de automatización, de inteligencia artificial cada vez más constante y más continua en los diferentes espacios en los que nos desplazamos. Estamos también rodeados de algoritmos, pero también de nuevas expectativas. Por lo tanto, también tenemos nuevos problemas sociales, profundización de brechas, abundancia de información y escaso criterio para usarlo, que es lo que más nos podría venir a preocupar. También estamos con una gran situación de hiperconexión tecnológica, que todos la vivimos en los diferentes ámbitos, y también esto nos lleva a nuevas condiciones de exclusión. Entonces, todo este contexto en el cual nos estamos moviendo nos lleva a repensar la universidad, a saber cómo es que vamos a utilizar la tecnología para el provecho de la universidad. Entonces, no deberíamos de estarnos planteando en este momento si vamos o no a utilizar tecnología. Deberíamos de pensar
¿Cómo seguirá siendo la Universidad Nacional pertinente, justa, crítica y pública en una sociedad absolutamente digital? ¿Cómo sigue siendo necesaria una universidad pública crecientemente digitalizada, en una sociedad crecientemente digitalizada? ¿Cómo sigue siendo necesaria para las diferentes personas que la conformamos? Para el estudiante que sueña con cambiar su comunidad, para el académico que busca un compromiso con la verdad y con el país, pero también para las personas administrativas que sostienen cada día nuestra universidad. Tenemos que pensar cómo sigue siendo necesaria la UNA cuando el conocimiento circula de otra manera en las redes, cuando las profesiones ya no pueden ser las mismas, cambian constantemente, cuando la tecnología acelera el mundo y cuando esto nos lleva a tener brechas cada vez más profundas. Deberíamos entonces de pensar un poco si realmente hemos transitado desde una sociedad de disponibilidad de información que tenemos en los diferentes espacios y cómo debemos de responder a esa disponibilidad de información. Estoy segura que muchos de ustedes y nosotros mismos nos hemos planteado una diversidad de preguntas respecto a cómo la universidad debe responder a este aspecto, a este contexto en el que nos movemos. Y quizás alguna de las respuestas más importantes a estas preguntas que nos planteamos van relacionadas con el tema de la transformación digital y van relacionadas con el tema de pensar cómo una institución educativa como la nuestra debe responder a esto, porque la respuesta no debe ser similar a cualquier otra institución. La transformación digital en la Universidad Nacional debe ser una transformación con sentido académico, pero también pedagógico, ético y social. La Universidad Nacional debe construirse en consonancia con nuestros principios. No puede ser un asunto de aparatos, que normalmente es lo que se relaciona con la transformación digital. Debemos de pensarla como un asunto de propósito. No puede ser una fiebre por lo nuevo. Tiene que ser una oportunidad de contribuir con nuevos medios a nuestra misión histórica. Y es acá donde entonces pasamos al punto del cómo, ¿verdad? Todo esto anterior nos lleva a pensar el por qué, cuál es el contexto en el que estamos actualmente viviendo, pero el cómo es el que quisiéramos llevar ahora a explicarles a ustedes. Con este contexto que hemos visto, es importante entonces preguntarnos por qué se crea Nexo, qué viene a atender Nexo, qué viene a resolver Nexo en la Universidad Nacional. Vamos a tomar como referencia muy rápida una definición de esta organización EDUCOS en términos de la transformación digital. ¿Qué se entiende por transformación digital? Porque es muy importante dejar en claro el cambio de concepto, que cuando hablamos de transformación digital no nos estamos refiriendo exclusivamente a los aparatos, no nos estamos refiriendo a las computadoras, no nos estamos refiriendo a los software, no nos estamos refiriendo a la conexión. Nos estamos refiriendo a elementos previos antes de toda esa infraestructura tecnológica que deben estar resueltos para poder hacer un uso eficiente de la tecnología. Esta organización define la transformación digital como una serie de cambios profundos y coordinados en la cultura, en la fuerza laboral y en la tecnología. Y vean que en esta definición, que el concepto de tecnología esté de último no es casualidad. Es porque, y aquí hablo tal vez un poquito más en la experiencia, después de algunos años de estar en la universidad, en los procesos de integración de tecnología, hace algunos años buscábamos la plataforma, hacíamos los procesos de compra, y después hacíamos los procesos de identificación para qué nos servía esa plataforma y después hacíamos los procesos de capacitación para que pudiésemos usar esas plataformas. Hoy en día la transformación digital prepara a la organización para que sus procesos, sus recursos humanos, su infraestructura esté adecuada para poder adquirir la tecnología que mejor se ajuste a esos procesos y a esas necesidades organizacionales. Entonces vean que el orden de las cosas cambia fundamentalmente cuando hablamos desde el concepto de transformación digital. En este sentido, es importantísimo también retomar el elemento de que la transformación digital debe ser para la Universidad Nacional un asunto de misión universitaria y no de moda tecnológica. En el momento en que nosotros identifiquemos, y creo que tenemos en mucho identificado nuestra misión, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Podemos entonces incorporar las plataformas tecnológicas para poder atenderlo. Sin embargo, ustedes lo han visto a lo largo de las presentaciones, hemos hablado de que todavía tenemos retos en vinculación entre instancias, en comunicación,
en datos, disponibilidad de datos, fragmentación de datos, una gran cantidad de elementos que deben estar resueltos para poder atender la transformación digital de manera como corresponde. Sin embargo, también es importante mencionar que la transformación digital no, como decíamos, no debe ser visto como un tema de infraestructura y mucho menos pensar que la transformación digital nos va a llevar a una tecnificación de la universidad o a una tecnocratización de la universidad. ¿Por qué? Porque un elemento clave es que la transformación digital no puede venir impuesta desde afuera, sino que tiene que ser construida dentro de la Universidad Nacional. Nosotros, como parte de este proceso de Nexo, vamos a desarrollar un proceso de construcción de la definición organizacional de transformación digital. ¿Qué significa transformación digital en la UNA? Desde los principios, valores, misión y funciones principales que desarrollemos como universidad. Entonces, no significa abandonar el alma universitaria, sino más bien darle a esta transformación digital el sentido, el sabor de el alma de la Universidad Nacional. Entonces, hoy no nos referimos a transformación digital como solamente innovación tecnológica, sino generación de valor público, que antes lo mencionaba también nuestra señora vicerrectora, doña Silvia. Definamos claramente, establezcamos claramente nuestros elementos de misión, de valor público y pongamos la tecnología a funcionar en términos y en función de ese valor público que queremos desarrollar. Crear mejores condiciones para el aprendizaje, lo mencionaba también Natalie, lo decía claramente ahora que estaba aquí en el panel. Metodologías de aprendizaje. Sí, definitivamente ya hoy no aprendemos como aprendíamos hace no muchos años tampoco, ¿verdad? El cambio ha sido sustancial. La pandemia vino a ser también una ruptura importante. Entonces, todos estos elementos tienen que verse amarrados, como se mencionaba también en el panel, la docencia, la investigación, la extensión, la producción, pero también la gestión administrativa, y lo mencionaba también Ana Yancy en el panel. El trabajo de la gestión administrativa es fundamental. Como soporte, como apoyo a la acción sustantiva. Y entonces la transformación digital debe ir también en términos de comprender los procesos que se desarrollan en la parte de gestión administrativa para poder también contribuir con la tecnología como mejor corresponde. Y además, como esa parte de misión de valor público también universitario, y se mencionó anteriormente cuando escuchábamos las participaciones anteriores, era como un déjà vu de lo que íbamos a mencionar nosotros en esta participación. Creo que esto lo dijo don Jorge. La transformación digital debe ayudarnos a no dejar absolutamente a nadie atrás, ¿verdad? Porque la transformación digital, si lo que hacemos es integración de tecnologías, inmediatamente cada nueva tecnología genera una nueva brecha en el acceso, en el uso, en la apropiación, en la innovación y en la transformación. Inteligencia artificial viene a ayudar, pero inmediatamente genera una nueva brecha. Computación cuántica vendrá en unos cuantos años, inmediatamente generará una nueva brecha. Redes 5G y 6G generará una nueva brecha. Y nosotros como universidad, si queremos atenderlo desde la misión y el valor público, tenemos que atender esas brechas. Por eso es que no es solamente incorporación de tecnologías. Entonces, Nexo surge precisamente porque la universidad necesita pasar o contribuir en algunos esfuerzos que quizás están dispersos hacia una visión un poco más articulada, que conecte personas, procesos, datos, tecnología, formación y cultura institucional. Una cultura institucional no se construye en 3 meses, no se construye en un año. Una cultura se construye en muchos años. Y aquí, ahora lo vamos a ver en el cómo, la universidad requerirá de la contribución de todos los entes institucionales, porque una cultura de transformación digital no la construye Nexo, la construye Nexo con filosofía, lo construye Nexo con sociología, la construye Nexo con, ¿verdad? En la parte tecnológica con DETIC, en la parte de calidad, de procesos con calidad, con todos los entes universitarios. Entonces necesitamos una capacidad institucional para conducir conscientemente la transformación digital. El paso responsable que estamos tratando de dar como universidad no es solamente decir vamos a trabajar transformación digital, sino generamos las condiciones prácticas para que esa transformación digital se desarrolle. Y como bien lo decía Alan anteriormente, Nexo sería esa parte de la estructura organizacional que le va a dar
fondo a este trabajo de esta temática de transformación digital. Significa revisar procesos en toda la acción sustantiva, eso significa también transformación digital en la docencia. Como decía Natalie anteriormente, no se trata de transformar contenidos a plataformas, se trata de transformar la forma en cómo enseñamos, cómo aprendemos y cómo esas plataformas nos ayudan a cambiar esas formas de cómo enseñamos y cómo aprendemos. El tema de inteligencia artificial no se trata solamente de decir, hay un tema de ética en la transformación digital. Generemos los instrumentos, generemos las condiciones habilitantes institucionales para que todos sepamos, desde la docencia, la investigación, la extensión, la producción, la gestión y desde el sector estudiantil, cómo desarrollar competencias y habilidades éticas para el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías que vengan. En la investigación no voy a profundizar porque tanto ahora doña Silvia como Patricia lo mencionaron anteriormente, el conocimiento ya no se genera como se generaba hace algunos años. Hay incluso una velocidad con la cual se está construyendo el conocimiento científico y nosotros como universidad responsable tenemos que buscar un balance entre esa agilidad, pero también esa responsabilidad con la cual debemos construir conocimiento. Pero en la extensión universitaria también tenemos muchos retos porque hay una gran cantidad de comunidades nacionales que en este momento tienen una amplia brecha en relación con temas de transformación digital. Entonces, si queremos hacer también extensión responsable de transformación digital, debemos tratar de cerrar esas brechas. En síntesis, Nexo no nace para agregar una capa más de tecnología en la universidad. Ya nosotros tenemos instancias universitarias que hacen bien su trabajo en términos de tecnología. La Dirección de Tecnología se creó para eso, el CGI, el CGT. Cada facultad, unidades académicas tienen estructuras de tecnología, sino que nace para contribuir a la universidad para transformarse con un sentido desde su misión universitaria, con criterio y con propósito, y así seguir siendo una universidad necesaria en una nueva época. Tenemos que entender que la época en la que estamos es diferente, pero la universidad puede seguir manteniendo su misión universitaria y sus principios en esta nueva época. ¿Cómo se entiende y cómo se hará esta transformación digital? Aquí voy a ser un poco más breve, ustedes lo ven también en estas filminas, esta y la anterior, muy claras, generadas también con inteligencia artificial, pero hay que tener las competencias para poder desarrollarlas, ¿verdad? También, que es parte de lo que vamos a ir trabajando en estos años en la universidad. Vamos a integrar personas, vamos a integrar procesos, vamos a integrar datos, vamos a integrar la cultura y la ética y vamos a integrar la perspectiva política y decisoria de la universidad. Con esta imagen lo que queremos representar es que la gobernanza de la transformación digital no pretende ser generada a través de una estructura vertical, sino que pretende aprovechar las estructuras ya existentes en la universidad para armar una gobernanza que nos permita toma de decisiones ágiles como las necesitamos en términos de transformación digital. En términos de política universitaria, tenemos que articular con el CONSACA y el Consejo Universitario y el APUNA. No vamos a inventar otra cosa, ¿verdad? En términos de datos, está PUNA, está DETIC, no vamos a inventar otra cosa, ¿verdad? Pero le vamos a dar esta perspectiva de orientación hacia la transformación digital para que todas estas estructuras que ya tenemos puedan articularse de la mejor manera. Y bueno, para avanzar un poquito con esto, porque sé que ya también nos estamos pasando con el tiempo, vamos a ir entonces específicamente al qué. Ven que, como les decía, pasamos del por qué, un nexo, cómo va a trabajar esta unidad, que ahora la vamos a definir claramente, pero ¿qué es nexo? Y como bien lo decía Alan, nexo ha sido aprobada precisamente el día de hoy como una unidad adscrita a la rectoría que pretende entonces, que busca impulsar procesos de transformación digital en la acción sustantiva, pero también en la acción de gestión académico-administrativa. Organizacionalmente, como les decía, es una unidad adscrita a la rectoría
Y aquí, bueno, ahí está escrito el propósito fundamental: va a liderar la transformación digital de la UNA mediante un abordaje sistémico e integral que articula personas, procesos, enfoques académicos, tecnologías, datos, e impulsa la evolución de la cultura organizacional hacia prácticas más innovadoras y colaborativas. ¿Y qué busca? ¿Qué tiene como propósito? Lo que mencionábamos desde el inicio: fortalecer la misión pública, la gobernanza, la gestión universitaria en un entorno dinámico y digital. Esto es algo que tenemos que comprender claramente el contexto. Hay una serie de responsabilidades y competencias que tiene Nexo TD, ese es el nombre completo. Nexo está, la palabra como tal está orientada a la concepción de articulación, de organización en red, y TD es la transformación digital, y va a trabajar competencias y responsabilidades alrededor de estas 6 áreas fundamentalmente: desarrollo de la cultura y la madurez digital como organización, como universidad; la gobernanza y el direccionamiento; capacidades y ciudadanía universitaria; el tema de capacidad, generación de capacidades en los sectores universitarios, en la parte académica, estudiantil y administrativa, es clave para poder hacer transformación digital. En el desarrollo de prospectiva y análisis de tendencias, porque tenemos que estar permanentemente observando qué es lo que está sucediendo en esta sociedad altamente digitalizada, para poder estar preparados y que no nos tomen de alguna manera descolocados, como de pronto nos tomó la pandemia o nos tomó la inteligencia artificial, pero no solamente en términos de la tecnología, sino en términos de cómo los principios y valores universitarios quedan reflejados en ese uso de tecnología. Los procesos de digitalización, ya ustedes lo han mencionado claramente a lo largo de los diferentes espacios que hemos tenido en esta actividad. Los procesos, lo decía también don Jorge, son fundamentales, clave en la calidad, y por supuesto que lo son también para la transformación digital. Y también vamos a trabajar específicamente con el desarrollo perdón, de propuestas de proyectos estratégicos que puedan liderar y ser ejemplo de la transformación digital para otros que se irán desarrollando con el tiempo. Muy rápidamente, bueno, la parte de las brechas ya lo mencioné anteriormente, pero este es el modelo fundamental con el que va a trabajar Nexo TD y la Universidad Nacional en su transformación digital. Hay 4 dominios fundamentales de trabajo, y cada dominio tendrá áreas de trabajo, objetivos y proyectos. Pero los dominios son grandes ámbitos en los que vamos a organizar las acciones de transformación digital. Quiere decir que vamos a trabajar transformación digital en la transformación de la academia universitaria, que fue una de las palabras que salió ahora aquí en el panel, ¿verdad? Transformación, innovación, integrando docencia, extensión, investigación, producción. Entonces tenemos que trabajar toda esa dinámica de transformación de la acción sustantiva. Solo por poner un ejemplo, en el tema curricular, hoy en día ya nosotros deberíamos estar pensando en las carreras que vamos a necesitar en los próximos 5 años para empezar a diseñarlas, ¿verdad? Para empezar a trabajarlas, para no esperar a que ¿verdad? Esperar a que se necesiten para empezar a diseñarlas, para tenerlas listas cuando probablemente ya tengamos una brecha y un bache. Vamos a trabajar el dominio de la política institucional, gestión y vinculación, el dominio de la disponibilidad de datos, analítica y evidencia, y el dominio del desarrollo de una infraestructura física y tecnológica para la transformación digital. Sin embargo, esos 4 dominios están transversalizados también por 4 dimensiones. Quiere decir que cada uno de esos dominios, en las decisiones que tomemos, deben estar permeados por la dimensión académica, por la dimensión tecnológica, la dimensión cultural y la dimensión de gobernanza. Pongo solo un ejemplo para aclarar este tema. Si vamos a trabajar un proyecto en el dominio de disponibilidad de datos, analítica y evidencia, cualquier proyecto en ese sentido debe ir analizado desde su pertinencia académica, desde sus necesidades tecnológicas, desde la importancia de la apropiación cultural de ese cambio o de ese proyecto, y desde cómo desde la gobernanza lo hacemos posible y lo hacemos efectivo. Si alguno de esos dominios o alguna de esas dimensiones nos falla, tenemos un proyecto fallido. Si consideramos 1, 2 o 3 dimensiones, para cada proyecto hay que considerar las 4 dimensiones.
Ok, bueno, a partir de esta explicación que tratamos de resumir muchísimo, lo que quisiéramos es establecer una invitación al diálogo, porque realmente, como hemos podido ver, el tema de la transformación digital no es algo que nosotros podamos copiar de otras instituciones, no es algo que podamos crear a lo interno de una unidad, sino que tiene que ser algo compartido y apropiado por parte de toda la universidad. Entonces, el llamado más bien es a participar en estos procesos, a poder repensar cómo es que nosotros estamos trabajando, qué tipo de cosas estamos haciendo, cómo las estamos haciendo, el orden en el que las estamos haciendo, cómo nos estamos vinculando con los otros y por último, cómo la tecnología incluso nos podría venir a apoyar y hacer procesos más ágiles, más funcionales, más valiosos. Entonces, en ese sentido, lo que ambos quisiéramos invitarles es a poder participar en esos procesos que vamos a estar desarrollando y apoyar la transformación digital de la universidad como un proyecto de la institución. Y ahora sí, para cerrar, hoy nace Nexo TD, ¿verdad? Estamos muy contentos, ha sido un trabajo fuerte, importante. Nuestros nombres, bueno, los mencionó Alan, pero Patricia Torres, Willy Castro, hemos estado a cargo de la construcción de esta estrategia, pero queremos agradecer muy especialmente al impulso y al liderazgo que don Jorge Herrera ha tenido en esta iniciativa. El trabajo del director también del Máster Axel Hernández, director de tecnología, quien ha trabajado con nosotros, acompañándonos y asesorándonos en esta construcción. Por supuesto, a la señora vicerrectora de docencia también y a los colegas de la vicerrectoría de docencia, con quienes ya estamos trabajando procesos de transformación digital, y al señor Alan Quesada, también coordinador de la unidad gestora de procesos de calidad, que sin su colaboración, pues el nacimiento de Nexo TD tampoco hubiese sido posible. Nexo TD ha sido aprobado hoy mediante resolución 194 de la Rectoría y esperamos pues cumplir con todas las expectativas que tenemos presentes para trabajar y bueno, quedamos a la orden de la universidad. Gracias. Muchísimas gracias.